Acompañan esta noche a Juana Viale, el señor Cristian Ritondo, el señor José Luis Espert, el señor Federico Andajasi y el señor Guillermo Willy Coan. Con nosotros, Juana Viale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar de estar acá en la mesa. Placer. Muchas gracias y vamos a hacer pasar a Jime, que sin ella no podemos dar inicio al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Jime? Muy bien, muy Hola, bien. Jime. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. A Willy lo escucho todas las Sí. mañanas. Aquí los aplausos tendrían que ser ahora. Claro, para por favor. Jime. Muy bien, muy bien. Bueno, que disfruten la cena de hoy y tenemos de entrada, es una polenta grillada con una burrata. Qué rico. Después tenemos un salmón de principal con un arroz aromático y verduras. Juanita, vos. Por favor, Voy a decir contame. ya, por Jime, favor, porque- antes No vaya a ser que olvide, nos digan por favor. algo. Así que el tuyo es un arroz aromático con verduras. rico. Y de postre tenemos un cheesecake japonés. Qué bueno. Ay, Ese ¿tenés en es conjunto las alitas con...? Soy un ángel hoy. Ah, te tocaba una vez que seas ángel. Sí, está bien. ¿Qué pasó? Ah, recetazas. Espectacular. Gracias, Jimé. Bueno, nuevamente agradecerles a todos la presencia y particularmente a vos, Fede, que, bueno, todos saben que ayer estaba anunciado que iba a estar Tombolini y vos con mucha humildad, cuando alguien decidió o él decidió que no venga, yo creo que él estaba bastante interesado en venir, acudiste acá al rescate. No, por favor, un placer, de verdad un placer, yo te Muchísimas agradezco a vos. Caballero, ¿eh? Y la verdad Caballero. que sí. Gran- Sí, a mí me da un poco de pena no que el hecho de que no esté la persona que iba a estar, porque era una mesa interesante para poder también justamente debatir este tema que es el que estuvo en boga toda la semana, que es el tema Vicentín, ¿no? El tema de la intervención y de la expropiación. ¿Qué piensan al respecto de la decisión del gobierno de intervenir y de expropiar? Yo creo que es una payasada absoluta, payasada. El presidente habla de que es un gobierno de científicos, yo creo que es un gobierno de payasos directamente. Nadie tiene que hacer el gobierno expropiando una empresa. Hay un juez que entendía en la causa o entiende en la causa. La empresa está en concurso, se violenta la independencia de poderes, se violenta el accionar del juez que entiende la causa. Argentina, por otro lado, le está diciendo a los acreedores que no puede pagar la deuda. Vamos a seguir a cobrarle impuestos a la gente de trabajo para indemnizar a la familia Nardelli, los principales accionistas de Vicentín, que ya son millonarios. O sea, la verdad, tan poco serio, tan poco serio. Pero bueno, es la vendetta que el kirchnerismo no pudo cobrarse con el campo totalmente en 2008, ¿no? Igual el tema de expropiación tiene que ir al Congreso Sí, sí. y ahí ver... Sí, nosotros ya hemos planteado básicamente muchas de las cosas que plantea José Luis. Está en concurso, hay un juez actuante, hay una convocatoria, tiene un proceso judicial que tiene todas las garantías. Y la verdad que la Argentina, cada vez que expropió, cada vez que el Estado se hizo cargo, terminó mucho peor la historia, terminamos pagando más caro y terminamos metiéndonos en un mercado donde el Estado no tiene que estar. Tiene que estar, el Estado debe ocuparse hoy, después de esta pandemia, donde hay una situación económica difícil, en garantizar que aquellos que generan trabajo, aquellos que tienen trabajos formales, el Estado los ayude, como todos los estados en el mundo, hasta los más grandes, pero no meterse, no hacerse cargo de empresas. Porque como el Estado de Vicentín, hoy hay muchísimas empresas en Argentina y después de la pandemia van a quedar muchísimas más. Yo me animo a hablar de esto de economía estando Willy y estando José Luis, pero creo que el desafío que tiene principalmente la dirigencia política es entender cuál es la salida de la pandemia. Todos privilegiamos la salud. Ahora,
Cuarentena sí, expropiación no. Liberación de presos no. No hay que aprovechar la cuarentena para poner en la sociedad argentina otra vez en divisiones que son ilógicas y que abren grietas. Sí, ustedes Pero elevaron... hay que tener cuidado además, porque el tendal de empresas que va a dejar esta pandemia, mejor dicho, la cuarentena salvaje en la que estamos metidos, le va a dar la posibilidad al kirchnerismo que si quiere se va a poder meter en un montón de empresas. Yo no veo tanto un objetivo bolivariano, tan abierto no, pero sí de meterse en sectores para apretar a las Pero el empresas que presidente queden, sí. dijo que esto era un caso excepcional. Sí, yo no veo cuál es el argumento para meterse a expropiar una empresa en este caso, pero no existe. Sí, el presidente dijo muchas cosas y después se dijo con los hechos una y otra vez. Esto incluso antes de que asumiera. Bueno, sabemos cuál era la posición en relación con Cristina durante ese periodo en el que estuvieron distanciados, que dijo cosas tremendas. Dice y se desdice con muchísima facilidad. Ahora, lo que a mí me preocupa, y me preocupa mucho, es que esto suceda en medio de esta cuarentena que ya lleva 80 días, que no se vislumbra muy bien cómo va a seguir esto, porque no hay ninguna condición objetiva para que esto cambie. Al contrario, hay como una discrecionalidad bastante llamativa. Pero a mí lo que me preocupa es el marco en el que se da esta expropiación, que vamos a ver en qué termina. A mí sí me preocupa este rumbo que se abre hacia algo semejante a lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, de verdad que sí me preocupa, porque son muchas cosas. En principio, no se puede pensar este proceso de estatización si no es en el marco de esto que está sucediendo en todo el país. A ver, se está avanzando en contra de las libertades básicas de una manera realmente salvaje. Recordemos que se produjeron 4 muertes, en principio dudosas y en última instancia tremendas. Lo que sucedió en Tucumán con esta persona, Luis Espinosa, Con Espinosa. que la asesinaron en nombre de la cuarentena, en nombre de preservar la cuarentena. La hicieron desaparecer. Metieron su cuerpo en una bolsa y lo tiraron por un barranco. En otra provincia. En Catamarca. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el caso Maldonado? Poco menos querían tumbar un gobierno, directamente. Cuando se comprobó que no hubo ninguna desaparición forzada, que no hubo torturas, que no hubo secuestro. Bueno, acá sí lo hubo. Sí lo hubo. Todos esos sectores, ¿dónde están? Lo que pasó en San Con Luis. los QOM también. Con los QOM en el Chaco. En San Luis, Florencia Magalí Morales, una mujer que fue detenida por estar andando en bicicleta durante la cuarentena. La metieron presa y apareció suicidada, cuando hay muchos signos que indican que pudo haber sido violada. La familia pidió que se hicieran los estudios, la autopsia, y el juez lo negó diciendo que si lo querían hacer lo tenían que pagar. No están en condiciones, por supuesto, de pagar semejante cosa. Entonces, cuidado, lo mismo pasó con un chico, con un adolescente de 16 años, lo detuvieron, apareció suicidado con una remera, imposible, en una celda. Entonces, esto se está dando en un marco que a mí sí me preocupa y me recuerda mucho este proceso que sufrió Venezuela, así que no hay que subestimar nunca esta posibilidad. No, yo no digo subestimar. Creo que hay algo premeditado a partir de Vicentín. No sé si al extremo venezolano, pero toques venezolanos y chavistas y fascistas ya tuvimos antes en los 12 años de kirchnerismo. Creo que lo vamos a seguir teniendo. ¿Pero qué es más sin duda. riesgoso, la intervención o la expropiación? ¿O las dos cosas? No, ¿O una cosa no puede ser sin la otra? A ver, yo creo que hay que hablar con mucha claridad, porque Argentina se está repitiendo mucho en el error. Yo creo que hay que tildar esto como payasada desde el punto de vista jurídico, y es una señal de enorme preocupación acerca del decurso que esto puede llegar a tomar. No en ningún momento, las dos son preocupantes. La intervención, porque inicialmente la intervención era saltar al juez directamente, inicialmente. Ahora se ve que al juez... Con el DNU. Medio que lo apretaron y aceptar la intervención. Pero la expropiación también es muy preocupante, porque no hay ningún argumento para expropiar la empresa, pero ninguno, ¿eh? Claro. Que siga el concurso, si la empresa tiene que quebrar, que quiebre. Y había unos interesados, Sí, ¿no? claro. Sí. Y eso fue como Sí, por algo supuesto. como... Sí, yo creo que para, digamos, no reiterar lo que se ha dicho, que en general coincido, yo te diría, mira, digamos, Avellaneda, que es el lugar, Avellaneda es la ciudad donde está Vicentín, ¿no? En Santa Fe. Avellaneda se llama Avellaneda
en digamos, este recuerdo del presidente Nicolás Avellaneda, que fue, digamos, el gran impulsor de cómo se construyó la Argentina. La Argentina se construyó con los inmigrantes. O sea, la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos, de los que estamos en esta mesa, de las que nos están mirando, de los que estamos acá, casi todos son vicentines. Por supuesto, no todos fueron tan prósperos, ni les fue bien, pero digamos, en ese lugar, suponete, para fin del siglo XIX, llegaron los inmigrantes italianos, eran de Friuli, que Claro. es muy cerca de Venecia, Sí. ¿no? Incluso, digamos, a los más pobres los mandaron al norte. Por ejemplo, a mis bisabuelos los mandaron a las colonias en Entre Ríos, a otros los mandaron al norte de Santa Fe, digamos. Incluso tuvieron un problema, entonces a unos inmigrantes los separaron y los llevaron atrás de un río, y así se formó esa colonia que después se llamó Nicolás Avellaneda, obviamente en honor al presidente, que fue el único que les dio algo, digamos, que hizo incluso una ley, que es como se construyó la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que me parece que en alguna medida el presidente Alberto Fernández está cometiendo un gran error, y está llevado a este error por todo un sector, digamos, que tiene mucho que ver con ideas de izquierda, que no son las ideas del peronismo, que no tienen nada que ver con la historia de la Argentina, y que en alguna medida este episodio de Vicentín muestra algo que, bueno, no sé si se esperaba tanto de Alberto Fernández. Es decir, sí había una advertencia de que Alberto Fernández podía, digamos, hacer cristinismo en materia institucional, que la iba a defender a Cristina de las cuestiones de la corrupción, en fin, todas esas cuestiones que son, por supuesto, muy, muy complicadas. Pero en materia económica, Alberto Fernández tenía un equipo económico, digamos, mucho más moderado que el que finalmente asumió. O sea, no era Martín Guzmán el equipo económico de Alberto Fernández. Entonces de pronto apareció Martín Guzmán, que en realidad viene con un, digamos, con un auspicio de Stiglitz, que fue quien la defendió a Cristina en la época de la Cristina del segundo mandato, de la Cristina del default, del cepo, sí, la pelea contra los fondos buitre. El único que la defendió a Cristina, digamos, en Estados Unidos fue Stiglitz. Entonces, digamos, vos fijate que con la negociación de la deuda estamos casi al borde del default. Y en materia económica, finalmente Alberto Fernández, bueno, está gobernando como gobernó Cristina, con el cepo, todavía con un peor cepo, estatizando empresas como casi te diría no lo hizo Cristina, porque la estatización de YPF, bueno, vos decís, está bien, YPF en todo caso era una empresa estatal, que en un momento se privatizó, después y había todo, pero digamos, estatizar una empresa que tiene que ver con la historia de cómo se formó la Argentina, que tiene que ver, por supuesto, con los productores. Vos decís, el presidente dice, no queremos sacarle la empresa a nadie, queremos ayudar. Y bueno, que ayude, no quiere ayudar a los dueños, porque efectivamente, además una cosa importante, Juana, acá tendría que estar el dueño de Vicentín, que este es un problema que tenemos. Es decir, cuando fue la 125, ¿viste? Mucha gente dice, oye, esto es la 100. Cuando fue la 125, apareció Alfredo De Angeli, apareció un productor mirando a las cámaras y diciendo, no somos oligarcas, no somos trabajadores del campo, y eso fue lo que generó acá. Claro, los dueños no aparecen, entonces eso ya genera, la gente dice, che, pero ¿cómo puede ser? Sí, aparecen reuniéndose con Alberto Fernández, claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que acá se quieren llevar una empresa de prepo, que tiene que ver con toda esta historia que es emocionante de cómo se construyó la Argentina, y resulta que los dueños no aparecen? Pero están las cooperativas, Santa Fe tiene un movimiento cooperativo, o sea, yo no soy estatista, a mí me gustaría que fuera el sector privado el que digamos, en un concurso preventivo, en una quiebra, que el que las hace las paga, si los Vicentín hicieron las cosas mal, que tengan que vender sus activos, que como corresponde, digamos. Sí. Muy bien, pero suponete que hay gente que es estatista, fenómeno, y además ganó las elecciones Alberto Fernández, Macri las perdió, muy bien. Entonces,
Bueno, dásela a las cooperativas. Santa Fe tiene un movimiento cooperativo, casi te diría ejemplar. Hay 1000 alternativas y no tener que entrar con la policía, como se entró a una empresa. ¿Y por qué, perdón que te interrumpa, sí. cómo puede ser que la familia Vicentín se enteró por la televisión? Bueno, eso no es... hay una... Yo no creo que eso sea tan así, Pues, Juana. claro. Ahora, Digamos. lo Había una perverso. situación muy complicada allí. Además hay una vendetta política, Ese es el punto. porque se lo quiere, digamos, se lo quiere presentar a Vicentín como el Lázaro Báez. Claro, es el Macri. gran financista de la Entonces, campaña de Macri. que entonces eso ahí realmente Claro, tenemos- Narváez. Ese es el Parece punto. Que además nos están obligando a teorizar sobre cuestiones que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es una venganza, lisa y llanamente. Vicentín fue uno de los principales, efectivamente, tal como decías, auspiciantes de la campaña. Pero también recibió créditos Vicentín Sí, en sí. la época kirchnerista. Sí, los sí. pagaba Desde más. el Pero por 2011 eso, esta es una que está, historia... sí. Creo que también hay algo contra el campo, ¿no? Bueno, Además de no, una no. venganza Después contra el campo está, hay. Perdón, después está la señal para adelante, que es muy interesante, que es, digamos, ¿qué es lo que se quiere aquí? ¿Se quiere hacer una empresa estatal de alimentos? Entonces, digamos, se quiere intervenir en el mercado, que es un mercado que... Pero Vicentín no hace alimentos, Bueno, es está bien, materia pero, prima, que bueno, es distinta. pero el día de mañana pueden estatizar otra empresa que esté en problemas. Entonces, A ver, digamos... a mí una cosa que me dolió mucho... Lo que te quiero decir es que el problema de todo esto es que en el fondo esto no va a resolver los problemas que tiene Argentina. Es decir, en estos 6 meses de gobierno de Alberto Fernández, digamos, el dólar pasó de 70 a 120, el riesgo país aumentó, el crédito es menor, hay más pobreza, por supuesto cayó naturalmente la pandemia, eso agravó mucho las cosas. Entonces, lo que necesita la Argentina es que vuelvan los dólares, que vuelvan los capitales. Y todas estas son señales, me parece que van un poco en contra, ¿no? A mí una cosa que me dolió mucho, sí. el espectáculo de la gente manifestándose en Avellaneda, en Bueno, Roca, claro. contra la expropiación. Sí. Gente dolida porque veía esto, veía el avasallamiento de una historia, no de los inmigrantes, Sí, sí, de sí. los hijos de los inmigrantes, los nietos de inmigrantes. Me dolió eso y al mismo tiempo el dueño de Vicentín, o el principal dueño de Vicentín, Nardelli, negociando con el gobierno la posible entrega En un de la empresa. momento Fernández Entonces, había dicho que no lo iba a recibir. claro. Y ahora... Y esto es lo que me duele y esto es el drama de la Argentina. El divorcio entre la gente y los poderosos. O cómo los poderosos se ríen de la gente. Porque, insisto, la gente manifestándose contra la expropiación y acá una muestra de empresarios prebendarios ya negociando con el gobierno. Pero ¿cuál es la expropiación. finalidad entonces en sí del gobierno o cuál podrían desmenuzar o decir que es la verdadera razón de la expropiación de Vicentín? ideológico. A ver, No es para Yo creo- colaborar a con ver, una yo creo que empresa no. que está en quiebra, a ver, que el quebra, kirchnerismo quiebra. hace negocios con todo. No sé cuál Pero es. Fernández Hay- Acá hay negocios muchas- hay. hay muchas verdades, hay Hay negocios varias seguro. cuestiones. Igual hay que mirar El kirchnerismo nunca va a dejar de hacer negocios si puede hacerlo. Es más, le voy a hacer una advertencia. Después que Cristina le robó a la gente que estaba aportando en una FJP la plata para su jubilación en 2008, el Estado se quedó con un montón de pedacitos de empresas. El Estado hoy, a través del FGS, del ANSES, es dueño de un montón de empresas emblemáticas de distintos sectores, que todas van a tener dificultades económicas por la cuarentena. Yo te diría, vamos a ver esto en el futuro. Este Vicentín es la punta de lanza para varias de estas cosas hacia adelante, porque el tendal de empresas que va a quedar con esta cuarentena salvaje es enorme y el Estado a través del kirchnerismo, o el kirchnerismo a través del Estado se va a meter ahí. Claro, pero esta ya era una empresa que estaba intervenida, quiero decir. Esta no era una empresa normal. Esta empresa En concurso. ya estaba intervenida. Una empresa en concurso está intervenida Pero por eso el va a juez. ocurrir, digo, eso va a venir. Por eso. De todas Entonces, formas- digamos, perfectamente el Banco Nación podría haber pedido al juez la intervención y el juez podía haber dispuesto una intervención, ¿O no? cosa que ha pasado en otros casos. Es decir, el problema aquí, insisto, es cuál es el futuro, digamos, cómo va a terminar Vicentín. Viste, la broma que se hacía en redes sociales es, va a terminar como Agrolíneas Argentinas. Le van a meter 15.000 personas, va a perder 2-3 millones de dólares por día. Fenómeno, los tipos que estén entongados con Vicentín, los que le vendan, digamos, ahí va a haber... Pero me parece que esa
no es la mejor solución. Y los privados que estaban metidos con Vicentín, No, y por además ejemplo. y tenés otro problema. El sector económico, si querés, más dinámico de la Argentina de los últimos 20 años, que es justamente la exportación, la agroindustria, bueno, ahí tenés más o menos 50 Vicentines, que son todos del sector privado, más grandes, más chicos, nacionales, extranjeros. ¿Qué es lo que estaban diciendo hoy? Bueno, si aparece la empresa estatal Vicentín, y bueno, el día de mañana el gobierno puede decir, existen cuotas de venta, los productores, que la fábrica de dólares son los 500.000 productores agropecuarios que se levantan a las 4 de la mañana y siembran y cosechan. Esa es la fábrica de dólares. Pero esos le tienen que vender a los vicentines de este mundo. Entonces, suponete que el gobierno diga, bueno, ahora los productores del campo le tienen que vender una cuota a la empresa estatal. Y porque hay que la mesa de los argentinos. Y después van a decir, bueno, y la empresa estatal es la única que puede tener crédito, los otros que traigan los dólares de afuera. Es decir, se mete el Estado. No tiene nada que hacer el Estado. Y eso, ¿qué es lo que genera? A la larga genera que todos los privados le digan, tomá, quédate con la empresa. Mirá, no puedo competir contra el Estado. Hay negocios, el kirchnerismo hace negocio con todo, no hay una donde no meta la cuchara. Dos, Pero si hace negocio, también hay alguien del otro lado que quiere negociar con él. Sí. Bueno, yo hablo del kirchnerismo. El kirchnerismo hace negocio con todo. Dos, hay una venganza contra el agro. El kirchnerismo detesta el agro, lo detesta. Absolutamente equivocado, porque el agro es de los sectores más dinámicos que tiene Argentina. La ventaja comparativa que Argentina tiene en el agro no lo tiene en ningún sector. Y la tercera cosa, seguro que hay algo de venganza con Nardelli y poner al macrismo, con o sin razón, no lo sé, en la picota con supuestos hechos de corrupción en la campaña. Todo esto ya ocurrió en la historia argentina, todo esto ya tuvimos, existió la intervención estatal en todo esto y bueno, fue todo un fracaso. A mí la pena es que no dejamos de repetirnos, hay que salirnos de ahí. Los 30.000 millones de dólares al año, es así, ¿no? Que entran por el campo, más o menos. Sí. Los 30.000 millones de dólares entran porque el sector privado hizo los puertos, tiene incentivo. Es decir, una empresa son los dueños, es justamente, bueno, ese es el motor, como te digo, que construye la Argentina, ¿no? Pero yo creo que acá hay otro tema, no quiero hacer, digamos, robarte el protagonismo, pero para Cristian, que es que yo creo que el 48% que votó Alberto Fernández, de ninguna manera votó las estatizaciones, para nada. Hoy, digamos, el gran perdedor de toda esta situación es el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que tiene prácticamente la provincia de pie y que hoy Perotti no puede recorrer los pueblos donde él ganó. Y lo mismo le va a pasar a Juan Schiaretti. Entonces acá hay un tema donde, bueno, insisto, ese 48% que votó Alberto Fernández no quiere la estatización, digamos. Tiene que pasar el proceso del Congreso. Bueno, está bien, pero ahí entonces es importante qué va a hacer la oposición frente a esto. Porque cuidado que la tentación estatizadora no es solamente del kirchnerismo, también algunos sectores del radicalismo, muchos sectores de la coalición cívica han acompañado esa vocación estatizadora. Entonces, es importante ver cómo se organiza la oposición frente a todo ahí en el Congreso. No, pero no solamente el Congreso, los tres partidos de Juntos por el Cambio, más Miguel Pichetto, hemos hecho un documento, lo hemos planteado públicamente, los tres presidentes del partido, los presidentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, hemos expresado que no vamos a acompañar la expropiación. Se han presentado inclusive algunos diputados en una denuncia penal por el tema de la intervención y la forma que lo habían planteado en el DNU, pasando por arriba del juez. Corriéndolo más que pasando por arriba, ¿no? Y aparte, coincido en los datos que da Willy y lo que dice José Luis, en realidad es una experiencia ideológica que sabemos cómo termina, que sabemos cómo va y que parte de una mentira de una empresa que no produce alimentos y dice que vamos por la soberanía alimentaria. Sí. Entonces, la intromisión del Estado en cuestiones que tienen que ver, principalmente en sectores que a la Argentina le dan rinde, como el agropecuario, como es el campo, tiene que ver con un viejo odio que parece no psiquiatrizar nunca con el campo, que es quien a la Argentina le da
a través de muchos años la salida de exportaciones mayoritarias, en la mayor cantidad de ingresos de dólares a la Argentina y de divisa, y como dijo Willy, son los tipos que en Argentina se levantan a las 4 de la mañana cuando cae el sol y están laburando. Entonces, tienen la cultura del trabajo, son los que se siguen quedando en el interior de nuestro país, son los que tienen las economías regionales y las sostienen, son cuando despierta la economía en la Argentina, el campo le va bien, se vende automotriz, se vende propiedades. Tengo una consulta. Si, por ejemplo, en el Congreso no sale la expropiación, No depende solamente de nosotros, y esto hay que decirlo. En el medio de los que votaron al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, hay quienes se presentaron como opositores y son los que tienen que demostrar que son opositores en el Congreso. Porque el otro día no se sentaron para defender algo que es fundamental para cualquier diputado y es por lo que lo representamos, que es los superpoderes que le dieron al jefe de gabinete, que significa que con su puño y letra puede hacer lo que quiera con el presupuesto de la Nación. Y ahí tendría que haber sentado 138 diputados y hubo solo 124. Los 116 nuestros, más 2 de izquierda y algunos más. Los demás diputados que se presentaron en las elecciones, siendo una alternativa de los dos, pero presentándose como opositores, no se sientan. ¿Por qué el Congreso no funciona normalmente? ¿Funciona? No normalmente. En ningún lugar del mundo funciona. Bueno, pero no. las sesiones deberían hacerse. ¿Y se hace distanciamiento. No. Más seguido. No, está bien. Esos son según los temas que hay. Y yo estoy de acuerdo y hacer al Congreso. Digo, es una deuda que... ¿Y hay que seguir con la cuarentena del modo que se está siguiendo? A ver, yo creo que la ciudad está tratando de oxigenar. Y gran esfuerzo acá lo hacen los argentinos, que están aislados. El esfuerzo todo... Antes hablábamos sobre las incertidumbres que tienen todos los argentinos, que a pesar de eso siguen estando en la casa con 84 días, pero que tiene que ver con lo económico. Hoy los argentinos tienen angustia, depresión de estar encerrados, de no poder ver a los padres, que los chicos no pueden volver a la escuela, del comercio que si abren no saben lo que van a recaudar, si van a poder pagar el sueldo. Va a ser difícil ir para atrás. Si el gobierno quiere cerrar. Si la pyme va a volver a tener capital de trabajo. Los argentinos tienen muchísimas angustias y muchísima incertidumbre. Por eso yo creo que la visión que uno tiene es, hoy un gobierno tendría que convocar, ser amplio, convocar y pensar en medidas. Así como cuando empezó la pandemia, la foto de Alberto Fernández con médicos, científicos, con opositores, intendentes, el jefe de gobierno, los gobernadores, es una buena foto para la Argentina para enfrentar una pandemia. Me parece que para la etapa que viene, temas como los vicentinos son los que dividen. Porque me parece que ahí es donde tiene que tener un gobierno en esta situación y sabiendo lo que viene. Yo no sé, José Luis y Willy deben saber más que yo, pero la caída que algunos aprecian va a ser del 10.1 del PBI. Es peor que el 2001-2002. La caída de la economía argentina este año probablemente, si no es récord mundial, va a ser de las más grandes. Una bestialidad. A ese desafío. Tratar de encontrar a los argentinos más unidos. Y esto es una obligación de convocatoria que tiene el gobierno. Digo, ahora, porque ¿Y por qué no convoca? ¿Por qué no arma? Porque tendrá la decisión política y yo estas creo cuestiones. Que el kirchnerismo siempre intenta hacer épica de todo, de todo. Ahora la épica va a ser la pandemia nos destruyó la economía, generó un ejército millonario de pobres y hambrientos y nosotros lo vamos a sacar de ahí. Ya lo están diciendo, ¿no? Yo le escuché a Kicillof y al presidente decir que la crisis económica que se viene es por la pandemia y ayer leía, no me acuerdo quién era del gobierno, diciendo que se viene una ola de inseguridad grande. A mí lo que me impresiona es que lo cuentan como si fueran espectadores. La nueva jefa del servicio penitenciario. La nueva jefa, hablando de que se viene una ola de inseguridad. Y yo digo, un gobierno que gobierna, ¿qué hace para evitar que venga una ola de inseguridad? Porque si viene una ola de inseguridad... Abre las cárceles. Si viene una ola de inseguridad, es como consecuencia, en parte, de la crisis económica que se está amasando hoy. ¿Y qué hace el gobierno para evitar la crisis económica? Nada. Bueno, Por empezar, la cuarentena debería haber sido mucho más moderada. Las ayudas a la gente de trabajo deberían haber aparecido del primer día, no un mes después. Sí. Porque no hay solución para la gente de trabajo que no sea volver a trabajar. La gente necesita, por la cabeza y por el bolsillo, volver a trabajar urgente con normalidad. Eso está ocurriendo, es cierto, en 60% del país ya. Pero hay un 40% del país, conurbano,
provincia de Buenos Aires y capital que no está funcionando normalmente todavía. Y la gente necesita volver a trabajar. No es posible que la jefa del servicio penitenciario nos cuente, como si fuera una comentarista, que se viene una ola de inseguridad. ¿Y qué hacen para evitar la ola de inseguridad? ¿Para qué la gente de trabajo paga impuestos a funcionarios públicos que te cuentan como comentarista, se viene una ola de inseguridad? Y hablando de inseguridad es el tema de Bernie, ¿no? Que está como, que dice que no tiene diálogo con la ministra de Seguridad de provincia. ¿Cómo puede ser? Eso es muy malo, porque no hay forma. Digo, yo tuve 4 años a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Si vos no tenés diálogo con el ministro nacional y con los intendentes... Eso es trabajar en conjunto. Pero es imposible, más allá del color político. La verdad es que podemos tener distinta visión. Con Patricia no ha pasado de ver cosas distintas, pero la verdad es que hemos trabajado juntos los 4 años, teníamos objetivos claros, en común los dos. ¿Y acá cuál es otra nueva grieta ahora en seguridad? Yo la verdad que no sé, pero digo, es cierto lo que dice Bernie. Sin la ayuda de Nación, y mucho más en una pandemia, sin la colaboración de entender dónde están las fuerzas federales, cómo coordinamos cuando yo tengo que tener urgencias. Digo, porque hoy la policía de la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo enorme en la contención de la pandemia. Donde se ve hay un problema de seguridad está la policía, donde hay que borrar y cerrar está la policía. La verdad que se ve más policía que médicos en la provincia de Buenos Aires a cargo de esto. Y la verdad que es un gran esfuerzo que están haciendo. Tiene recursos limitados, lógicamente tiene 94.000. Cuando cierra cada barrio de esto y lleva 400, 500 policías, lo saca de algún lado. Sí, donde están ahí no están en otra parte. Es una sábana corta, va corriendo. Lo puede hacer como lo hizo el otro día con el UTOI, que es una fuerza especial que hicimos nosotros en el gobierno, que es casualmente para ese tipo de urgencias. Pero sin colaboración y coordinación con Nación y con los municipios es muy difícil el sistema de seguridad. Y mucho más, como dice José Luis, y están alertando lo que se viene. Entonces me parece que en eso tienen que plantear una política común. Sí. El Ministerio de Nación no pueden andar por carreras, mucho más cuando son del mismo partido político. La imagen de Bernie con el arma, digo, fue fuerte, ¿no? A ver, él tiene formación militar, yo no anduve armado, yo soy de los que piensa que cualquier persona que en la vida pública tiene un arma y no tiene la documentación que tiene que tener, que tenencia y portación, tiene que ir preso y no tiene que ser excarcelable. Sí, pero no, además de la posesión del arma legal, pero digo, la imagen... No perdamos de vista que finalmente estamos en el marco político y también estamos mirando las elecciones del año que viene, digamos. La principal discusión política en la Argentina siempre es la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires es la que va a definir posiblemente el futuro del gobierno de Alberto Fernández, si es cierto que hay un proyecto máximo 2023, son cosas muy importantes las que vienen, cómo se va a organizar la oposición. Entonces, el distrito del conurbano, la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano, y bueno, es la joya que tiene que cuidar Cristina y todo el legado de Cristina, Kicillof y demás. Por lo tanto, todo el esfuerzo tiene que estar puesto en cuidar que no estalle la provincia de Buenos Aires a como sea. Y el personaje Bernie tiene esta particularidad de que en alguna medida representa algo que también los votantes de Cristina necesitan, que es la seguridad. Es decir, los principales, yo te diría, las principales víctimas de la inseguridad en alguna medida son los propios votantes del gobierno y especialmente los votantes del sector, digamos, que representa a Cristina. Entonces Bernie se muestra no tan garantista, se muestra más mano dura, es un médico. Yo creo que Bernie casi te diría que es el candidato ideal del oficialismo para el año que viene ser el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que él está trabajando para eso porque se tiene que ganar la confianza de Cristina, porque no te olvides que tiene que haber un candidato de unidad. Tiene tanta... Y bueno, porque Cristina está llevando, fíjate vos. ¿Pero por qué Alberto permite? ¿O por qué todos hablamos de Cristina y no hablamos de Alberto en cuanto a todas estas Porque Alberto fue presidente porque lo decidió Cristina y porque Alberto es un dirigente político que todavía no tiene una fuerza política que lo defienda contra lo que sí tiene Cristina, que es una organización muy importante en la provincia de Buenos Aires,
con lo que representa la cámpora, los movimientos sociales, ahora el manejo de cajas muy importantes como ANSES, como el PAMI, todo eso. Alberto tiene 3 o 4 amigos, digamos, de la política en la ciudad de Buenos Aires y no mucho más, digamos. Es un esquema ¿no? muy riesgoso. Y bueno, eso es riesgoso así. A ver, yo siempre digo que para entender el presente... En economía, se pensaba que en economía no iba a ser tan cristinista, Alberto. La novedad de Vicentín es, en ese sentido, muy fuerte, porque así como es con la negociación de la deuda, con el cepo cambiario, también estatizando. Es decir, es un Alberto muy cristinista en economía. Eso te diría que es el disgusto más grande que hay en estos momentos. ¿Qué querías decir? Perdón. No, por favor. No, yo siempre digo que para tratar de entender el presente y vislumbrar cómo puede ser el futuro, hay que conocer la historia. Y la verdad que en este sentido, la historia no es muy auspiciosa, ni tenemos motivos para ser demasiado optimistas. Yo ya a esta altura no tengo la menor duda de que, tal como decíamos durante la campaña, Alberto iba a ser un presidente títere, y es exactamente lo que estamos viendo. Alberto mueve la boca, pero quien habla sabemos que es Cristina. Ahora, esto ya pasó también en la Argentina. Digo, así como las expropiaciones ya sucedieron, hay que remontarse al primer peronismo cuando expropió Quilmes, por ejemplo, a la familia Bemberg, que hay que ver esos noticieros de la época para ver cómo construyeron una épica sobre ese acto. Somos muy cortos de memoria. Pero eso ya sucedió en la Argentina. Cuando nos conviene. Sí, bueno, y también sucedió en la Argentina el hecho de tener presidentes títeres, y de verdad que fueron los capítulos más sangrientos de la historia. Cámpora, ¿no? El tan mentado Cámpora. ¿Vos te acordás? Bueno, vos no, porque no habías nacido todavía, pero todos nos acordamos que el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y efectivamente Cámpora se prestó a ser el títere, el instrumento de Perón. Bueno, ahí se abrió el capítulo, insisto, más sangriento de la Argentina, fue la gran embestida de Montoneros. Y después, inmediatamente, hubo otra presidenta títere. Cuando muere Perón, asume Isabel. Hay unas imágenes de la época que vale la pena buscarlas en YouTube o en alguna plataforma para los que no la vivieron, porque es muy representativo. Está Isabel hablando en el balcón de la Casa de Gobierno, o haciendo que habla, pero quien le dictaba todo era López Rega. O sea, Isabel fue el títere de López Rega. Y otra vez se abrió un capítulo siniestro, que fue el ingreso de la AAA. Entonces vos tenías por la izquierda Montoneros, por la derecha AAA, y Argentina se convirtió en un infierno de sangre. Entonces cuidado, porque los presidentes títeres, cuando se inauguran A ver, estamos atravesando una pandemia cuyas consecuencias todavía desconocemos. Entonces, cuidado. ¿A nivel económico o salud? A nivel económico, a nivel anímico, a nivel... a ver, las pandemias cambiaron el curso de la historia siempre. La Edad Media, se ingresó en la Edad Media a causa de la peste negra. Terminó la Edad Media a causa también de otro brote de peste negra, y eso significó, el ocaso de la Iglesia y el surgimiento del Renacimiento, del pensamiento científico. No hay que subestimar tampoco el valor de las epidemias a lo largo de la historia, porque la han modificado. Las grandes palancas de la historia fueron las pandemias. Así que cuidado, porque estamos en una bisagra que no sabemos para dónde puede llegar a disparar, y la verdad que en este contexto, y con este presidente que obedece ciegamente la voz de la ama, por decirlo de alguna forma, de verdad que es muy peligroso, y no tenemos, insisto, motivos para ser demasiado optimistas, y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, la coalición política con la que llegó el presidente a la Casa de Gobierno no fue solo Cristina, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el proceso puede ser dinámico según cómo vaya la economía. Porque finalmente en la Argentina ganás o perdés las elecciones, si no, preguntarle a Cristian, por la economía, digamos. ¿Qué vas a hacer? Vos podés ser, el gobierno de Macri, desde mi punto de vista, en materia de transparencia, política exterior, respeto de las instituciones, no hay, para mí no hay objeciones allí. Pero no funcionó la economía y sonamos, digamos. Entonces yo creo que ahí, cuidado, porque, insisto, la coalición que llevó a Alberto Fernández al gobierno no es solo Cristina, está el masismo. El masismo, por ahora, no está viendo ninguna otra alternativa, entonces está cerca. Pero el masismo
tiene un... Massa coqueteó con todos. Tiene, igual, bueno, está bien, ¿no? pero Antes de tomar digamos, una por decisión. ahora Massa sigue estando con Cristina, por ahora, digamos. Bueno, vamos a ver cómo Ahora, se producen los acontecimientos. Ahí sé que tocás el tema de la política y las elecciones que se vienen en 2021. Claro. Yo creo que la sociedad, los ciudadanos deberían animarse en algún lugar como vos. Una joven muy disruptiva, conflictiva, contestataria, que supo defender con mucho ahínco a la familia frente a muchos ataques. Y yo creo que la gente debería pensar y razonar como vos actuaste en su momento y actuás a veces, y como representamos nosotros también. Yo vengo a representar, y lo hice el año pasado en las elecciones, a la gente que está harta de esta dicotomía. En su época era peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo. Ahora estamos inaugurando una nueva etapa, una falsa dicotomía que es kirchnerismo, cambiemos o macrismo. No es por ahí. Yo creo que hay una tercera cosa para hacer en Argentina, que es algo muy diferente a lo que te propone Cambiemos o Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que es una cosa disruptiva. Ser diferente. Vos después de todo, siendo diferente, te terminaste sentando donde está tu abuela, que muchas veces con mucho cariño habrá dicho la oveja negra de la familia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer eso en Argentina. Hay que hacer una cosa diferente. Lo que hay que hacer es ponerse bien del lado del ciudadano común, del ciudadano que todos los días se levanta a trabajar y pensar, ¿qué podemos hacer por esta persona en serio? ¿Por qué para el ciudadano común de Argentina, la persona que todos los días se levanta a trabajar, no sé, comprarse un auto es una epopeya, una casa un imposible? Ahora casi ni a cortarse el pelo puede la señora de los sábados. Yo creo que hay que hacer varias cosas, pero muy simples, muy simples. Yo diría... Vos te vas a la gente presentar debería, para las próximas elecciones. sí, te vas a pero presentar. lo que hay que hacer es elemental, sí, en la provincia de Buenos Aires probablemente, pero más allá de eso, es elemental lo que hay que hacer por el bien de la gente. Pero tiene que ser disruptivo, muy diferente de todo lo que estamos haciendo, pero afortunadamente es igual a lo que hacen los países donde la gente vive normal, que es que la gente pague por las cosas algo razonable. Acá todo sale caro, y sale caro todo por dos motivos. Porque tenemos una economía muy cerrada al comercio y la cantidad de impuestos que hay adentro de todo lo que la gente paga es enorme. Entonces la gente prácticamente cobra el salario en una ventanilla de la empresa y al otro lado a renta, a la FIP o donde sea. El otro motivo por el cual la gente la pasa mal acá y debería pasarla bien con cambios, con cosas diferentes que hay que hacer, es porque de nuevo, cuando la gente cobra el salario y se le van impuestos y después los costos laborales que hay. Claro. Los impuestos al trabajo que se pagan en Argentina son enormes. Entonces vos tenés que hacer reformas para que a la gente todo le sea más barato que antes y que el salario de bolsillo ya sea todo más grande Sí, que antes. pero yo creo que Estas aplicar cosas eso no muy es tan hacerlo. fácil. No, sí. sí, ¿Y sí. cómo nadie lo hizo entonces si es tan fácil? Porque yo creo que no lo hacen porque son parte de un sistema que no le interesa realmente que a la ciudadanía le vaya en serio bien. Si no se hubiera hecho ya. ¿Por qué pensás que en el gobierno Yo de primero Macri que no lo se que hizo? creo es que hablar... Me vas a dejar competir, Cristian. ¿no? Yo compito No cuando quiera. no me vas a hacer lo que me hiciste el año pasado. Cuando ¿no? quiera. Con Si el amigo competiste Sergio. igual. Ah, Competiste igual. a pesar tuyo. Bueno, yo lo invité a hacer que venga con nosotros. No, No te tenía fe. No me hagas de nuevo. No te lo tenía mío. fe. Mirá, No me hagas de nuevo. No te tenía sed. para terciar en esta... No, pero yo lindísima, no, pero yo déjame una cosa, no, terciar pero ahí, quiero yo dale. me parece que hoy hablar, digo, cuando hablamos de incertidumbre, las elecciones que viene, es como, hoy no despista, me parece bueno escuchar ideas, porque me parece que hoy hay que valorizar y escuchar todas las ideas, porque Hay que llegar con mandato. pero Es con muy importante. la etapa que viene de la Argentina, lo dijiste vos, lo dijo Willy, lo dijo Fede, me parece que es muy dura y necesita de todos. Entonces me parece que hoy es el momento de vida. Las elecciones serán consecuencias y las discutiremos el año que viene, pero tenemos un año todavía que va a ser muy duro, muy duro. Y me parece que ahí es donde tenemos que tener la grandeza de aportar lo que nosotros queremos Pero que son Cristian, por soluciones. culpa del fracaso de ustedes, del macrismo, tenemos estos impresentables gobernantes que tenemos en la Argentina. ¿sabes? No es solamente. Pero el peronismo se unió y eso hizo la diferencia. Claro, ahí, por eso yo planteaba, hay una cuestión... Por eso digo, es hay muy que interesante, salir de la dicotomía. pero- Voy a hacer pasar a... macrismo. Pero es interesante. No sirve, porque es otra cosa. Pero, José Luis, yo suscribo, ¿sabes? Hay que hacer suscribo el otra 100%. cosa, Willy. Mire, 80 años de cadencia. Pero te Comieron digo todo lo menos- mismo. comieron todo menos Juanita.
Voy a hacer pasar a Jime para que traiga... ¿Qué no comes? Porque tengo que hacerla pasar a Jime para... Un momento. Bueno, ¿Por ¿qué qué no te tal? presentás Sí. vos? Hacemos un aire más fresco en esta poli. Delicioso Veo todo, que están muy comiendo. rico, muy rico. Ay, me alegro, me Qué alegro. bueno Estoy que esperando comas. el dulce tuyo. Es muy... Ay, te lo voy a dar. Te lo voy a dar, pero en un ratito. Me cuido no para te el pelees, dulce. por favor. No, no. Me pelean. Me ¿Qué pelean. va a ser? Bueno, tenemos... Qué rico todo, tengo que Ah, decir te voy a esto. decir primero tu menú, porque sí, si porque no, es espectacular, decilo. Tenemos, es un arrocito... Lo voy a retar, aromático. si no, retame, Jimena, por sí, favor. por favor, que sos rebelde, güey. Tenemos un arroz aromático, que es un arroz diferente, como más larguito, más aromático, se van a dar Perfecto. cuenta cuando lo coman, con unas verduritas salteadas, Me encanta. con unas nueces caramelizadas. Qué rico. Y ustedes tienen un salmón con una salsita agridulce, verduritas y el arroz. Perfecto. Muchas bueno, gracias, que lo Jimena. disfruten. Bien. Y ahora volviendo un poquito más al tema de actualidad, más al tema de Cristina, quería hablar sobre los videos que estuvo haciendo en sus redes, donde mostraba imágenes de periodistas como que sentía que había sido perseguida por ellos, ¿no? Leuco, La Nata, entre otros. Bueno, es historia que ya conocimos, me toca muy, muy de cerca, o sea que yo trabajo con Alfredo de lunes a viernes en Radio Mitre. También me toca de cerca porque también trabajo con Luis Majul, que también cayó en la volteada, estamos en la Nación Más. Y de verdad que son antecedentes y son credenciales que ya conocemos del peronismo en general y del kirchnerismo en particular. A ver, este ataque sistemático a la prensa, a los periodistas, los hemos visto desde los inicios del peronismo hasta el primer kirchnerismo, el segundo, el tercero, y esta vez, a ver, este es el cuarto kirchnerismo. No tenemos motivos para sorprendernos. Claro. A mí lo que me asombra es que haya quienes se sorprendan. Es la cuarta experiencia kirchnerista. Quisieron cerrar medios de comunicación. Cuidado, porque lo van a hacer. Esto no es algo que podría llegar a suceder. Esto va a suceder si no hacemos algo para evitarlo. Va a suceder. Es lo mismo que estamos viendo en Vicentín. Mientras el presidente dice, no vamos a expropiar, están expropiando. Y lo van a expropiar y lo van a hacer. A ver, mientras puedan avanzar, van a avanzar. Van a avanzar contra la prensa, van a avanzar contra las instituciones, van a avanzar sobre los derechos básicos. Yo quiero insistir en este punto. Hubo 4 muertos en nombre de la cuarentena. Digo, ¿hay algo más grave, hay un extremo más extremo que terminar con la vida de los ciudadanos, supuestamente para preservarla? Bueno, siempre en nombre de un bien superior, lo que terminan haciendo es cercenar los derechos constitucionales, las garantías constitucionales. Cuidado con lo que está haciendo ahora la Cámpora con el Ejército. Están trabajando juntos y este trabajo se está viendo, y la verdad que esto a mí me preocupa. Este movimiento lo vimos en Venezuela. A ver, no podemos subestimar estas ansias chavistas del kirchnerismo, porque las tienen. Entonces, yo cada vez que escucho, bueno, en Argentina no puede pasar, porque sí puede pasar. ¿Sabe por qué puede pasar? Porque en Argentina ya pasó. En Argentina ya pasó. Digo, yo provengo de una familia. Vos sabés que mi abuela, que viene del Partido Comunista, provengo de una familia comunista, mis abuelos eran comunistas. Yo fui un niño adoctrinado, fui a un jardín de infantes del Partido Comunista y a una colonia de vacaciones del Partido Comunista, y sé cómo trabajan. Lo sé. Bueno, Cuidado. Los dos proyectos estos que estamos hablando, fíjate. ¿Cómo fue el que proyecto, terminaste bien? No, No, pero pero- espera, el proyecto del impuesto a los Por ricos, eso. el proyecto del impuesto a los ricos, el proyecto de la estatización de Vicentín, la denuncia en definitiva contra Vicentín del Banco Nación, son, digamos, todo nace en el PC, digamos. Absolutamente. Toda gente amiga, Carlito Heller, Claudio Lozano. Es decir, Absolutamente. hoy el presidente Alberto Fernández, en materia económica, está gobernando con el PC. Eso es bastante notable, digamos. Absolutamente. Pero además, déjame... Cristina hizo lo mismo en el segundo mandato. Es decir, Kirchner era más capitalista, si querés. Cristina, digamos, Kicillof, todo ese modelo. Y por supuesto le fue mal a Cristina con eso. Cristina entró en default, perdió las elecciones, terminó. Por eso a mí me llama un poco la atención
que Alberto repita eso, siendo que él fue incluso hasta víctima de esa situación. Digamos, claro, pero estamos hablando de los derechos y garantías básicas. Básicas, no. A mí me gusta navegar en la historia, y sobre todo en la historia de nuestras familias. Yo te decía, mi abuela, una señora típicamente judía que cocinaba gefilte fish, que militaba en la izquierda de... Bueno, ella terminó presa en las cárceles de Perón, presa, y estuvo mucho tiempo presa. ¿Por qué? Porque un vecino las denunció. Por comunista. Claro, porque participaba en un grupo de lectura junto con otras mujeres, y terminó presa en una dependencia de la iglesia en la calle Ribabamba y Lavalle durante muchísimo tiempo, y mi abuelo le tenía que llevar la comida, y bueno, se hizo amiga estaba presa con prostitutas, pero esto pasó en la Argentina. Entonces, ¿por qué no podría volver a pasar? ¿Por qué la gente se asombra, digamos, frente a la posibilidad de que Argentina pueda ser Venezuela? Yo creo que porque hay agricultores, o sea, donde hay agricultura es más difícil que haya dictadura, porque los agricultores, desde la Revolución Francesa a la fecha, son muchos. Pero yo creo que nadie en la ¿Viste? sociedad... Vos podés, claro, vos podés, por ejemplo, vos podés entrar a una empresa y estatizar YPF porque está en Puerto Madero. Pero, digamos, entrar a Vicentín es más difícil. No digo que no se pueda, Bueno, la manifestación orgánica del pueblo fue salir a... Lo que salvó a la Argentina justamente de ser Venezuela en alguna medida fue la epopeya del campo en el 2008. Y a partir de ahí... que esa no se la va a perdonar nunca el kirchnerismo. Bueno, está bien, pero el kirchnerismo no es la mayoría de los argentinos. Vicentín hay que entenderlo dentro de ese paraguas. Por eso es muy importante, justamente con las ideas sanas, que vos sabés que yo firmo al pie todo lo que dice Spert, pero... Firma el pie. Te digo, pero te digo lo mismo. El pero de Willy es el motivo por el cual venimos así. No, es lo mismo que le decíamos al presidente Macri. Hay que hacer acuerdos políticos, hay que aprender de Cristina. Tenés que tener mandato antes. Sin mandato, hacer acuerdos políticos. Sin mandato es que tenés que decir en lo posible toda tu vida. Pero ni hablar en campaña lo que vas a hacer, porque si no, cuando llega no puede hacer nada. La verdad, vos sabés que la verdad sin estrategia es suicidio. No. Hay que hacer acuerdos políticos. No, eso está todo bien, pero los acuerdos políticos los tenés que hacer sobre las ideas que en Argentina no es posible que no se discutan. El presidente Macri no logró hacer acuerdos políticos. Willy, se juntó todo el peronismo. Nunca Macri, pero no importa, Macri es un accidente. Yo te digo, vos tenés que hacer todos los acuerdos políticos a partir de 3 o 4 ideas clave en beneficio del país, en beneficio de la gente de laburo. No cuando estás en emergencia, cuando estás en emergencia. Yo te hablo más allá de esta emergencia. No es más allá. Y si vos me decís en esta emergencia, con más razón todavía. Con más razón todavía, porque la emergencia en la cual vamos, porque la crisis económica que se vecina es gigantesca, guarda que la crisis a la que vamos nosotros, en breve, va a dar la oportunidad o para que Kicillof ilumine a la gente, un marxista, o para agarrar para un lado razonable. Para agarrar para el lado razonable necesitas los acuerdos, pero hay que decir con mucha claridad cuál es el lado razonable. El lado razonable es una economía donde compita con el mundo, se cobren impuestos razonables para que la gente no sea un esclavo impositivo como hoy, y en lugar de tener facineroso como sindicalista, tenés sindicalistas que defiendan a la gente de trabajo. Bueno. Che, la pucha, ¿es muy difícil eso? Y bueno, sí, evidentemente sí. ¿Y vos qué hubieras hecho si te hubiese tocado siendo presidente esta situación? ¿Cómo voy despacito, Willy? No se puede ir despacio con la crisis que se viene. La crisis que se viene te va a permitir meter por una endijita chiquita ideas del sentido común, que son las que te digo yo. No podemos volver a profundizar aquello que nos llevó a esta crisis, que es esto que está haciendo hoy. Pero José Luis, ¿vos qué hubieses hecho si hubieses salido electo? Hecho lo que dije en campaña. Pues yo el único motivo... Pero bueno, pero cuando fue campaña no había pandemia. No, bueno, pero es que con la pandemia y la crisis que va a llevar la cuarentena animal que ha puesto Fernández, va a dar motivo para discutir eso. ¿Qué hacemos en el medio de la crisis que se avecina? ¿Hacemos lo mismo de siempre? ¿O acordamos una cosa diferente? Que es obvio lo que tenés que hacer ya. A ver, ¿por qué no es obvio, no es obvio. No es obvio que la gente cada tanto no llegue a fin de mes, que cada tanto se funde, que comprar un auto es por poco comprar un transatlántico con el tiempo.
Sí, sí. La gente ya no tiene plata ni para ir de vacación. O sea, es tan complicado acordar 3 o 4 cosas elementales. Pareciera que sí, porque Claro, no claro. sucede. Ah, bueno, pero yo digo, Pero son tenés tres- que ponerle sobre el tapete. pero por Luis. supuesto. Tenés que ponerle sobre el tapete. Son 3 o 4 títulos que pusiste. En realidad hay que No. dar mucho más cosas. Hoy, No, pero- hoy vos tenés que pensar Esperá, en... ¿vos estás de acuerdo? No, Espera, espera. Vos me decís son 3 o 4 títulos. ¿Vos estás de acuerdo con los 3 o 4 títulos míos? ¿Sí, o pero no? son normales. Son No, del ¿cómo sentido son común. normales? Son normales del Ustedes sentido nunca común. lo dijeron en campaña ¿Cómo que y no no? hicieron nada de eso José cuando fueron Luis, gobierno. José Luis, Entonces no me digas que son 3 o 4 títulos. por respeto- son 3 o mira, 4 yo te voy a decir una ejes cosa. centrales para José Luis, mejorar la vida de la José Luis, ciudadanía. por respeto a la gente y la incertidumbre que hay, me parece que podemos aportar cosas sinceras y no hacer la agrupación 9 de diciembre que todavía estamos en campaña. Pero, Hoy estamos en una realidad. ¿A vos te parece que no es sincero No, decirle a la yo creo gente que no puede ser, pero- que sea un esclavo impositivo, laburante que No, esté en pero si blanco? nadie está diciendo O eso. que Yo haya creo que 5 todos los millones- argentinos yo ya hablé lo de 5 sabemos millones a de eso. trabajadores Yo ya hablé de negros. los trabajadores formales al No me principio. hablé de que lo que antes. yo digo es una cosa, No, es al no, revés. lo que yo lo presente. Por no haberse hecho lo que yo dije, es que estamos como estamos. Es al revés. Poco egocéntrico lo tuyo. No, no es lo que vos- egocéntrico. es solamente hombre. lo que vos dijiste. No es egocéntrico. Si te es habríamos así. hecho caso a vos, la Argentina sería Pero no te distinta. quepa la menor duda. Bueno, no yo se en lugar de peleen en la combatirme mesa, como me por cometieron 4 favor. años. Yo- Sin duda. Yo Pero no sin duda. no estoy de acuerdo. Tengo La una- soberbia de ustedes Y fue nos no, llevó la de soberbia- nuevo al kirchnerismo. la soberbia- Hay la soberbia- diferencias y te de presentaste- pensamiento y está Y buenísimo. te presentaste por afuera y le hiciste el juego al kirchnerismo. ¿Qué? Pero háganse cargo de los 4 millones de pobres que generaron ustedes por la crisis que generaron, Cristian. Aparte, es fascista que me digas No, no que te porque digo vos te fascista, presentás a una no te elección, digo. le haces el juego a No, otro. pero vos estás diciendo el eso. juego se lo hicieron ustedes. Vos los lo estás kirchneristas. diciendo. Los kirchneristas de buenos creo que vos modales te fueron tendrías que ustedes, escuchar, José Luis. motivo por el cual terminamos el mal Yo kirchnerismo. creo que tendrías que escuchar un poco Háganse más. cargo de que por culpa del gobierno José de Luis. ustedes gobierna el kirchnerismo nuevo. No me digas a mí No, que yo porque yo lo- me presento a una yo lo que- elección, yo lo que- yo provoco la yo vuelta lo- del kirchnerismo. No, yo lo que Eso te es estoy falso diciendo de toda es que falsedad. vos tendrías que escuchar más. Lo que vos reclamás, tendrías que escuchar, nada más. Perdóname, ¿a ustedes a quién escucharon 4 años? A todo ¿A aquel- quién escucharon a ustedes todo aquel 4 que años? quisiera estar en A el ustedes diálogo. mismos No, escucharon, no. por Que favor. los dos tienen Pero razón, ¿eh? guarda porque además Por favor. Cristian, Si hay algo que se Cristian- dice de ustedes pero que esperá, son José Luis, soberbios. Cristian estaba en un sector del gobierno Bueno, que yo te pedía hablo lo del mismo, gobierno de que pedía Macri. lo mismo que vos. O sea que Yo te hablo No, del es que gobierno. me parece que no los lo dos quiero tienen meter en razón. un lío, no lo quiero meter en un lío a Ritondo, pero No, Ritondo pero es muchas interesante. cosas piensa lo mismo. Esta que- polémica es interesante porque los dos tienen razón. Efectivamente, yo creo que, por una parte, el peronismo vio que la unidad era la alternativa para volver a hacer poder. Y ahí están, se unieron. Vos hablas de coalición. Está bien, en un punto se puede hablar de coalición, pero en otro punto es el peronismo. Quiero decir, es el peronismo. Y por otra parte también es cierto, es que el 2019... Pero, espera, pero el peronismo en un momento dado la dejó de acompañar a Cristina. Sí, Bueno, este Bueno, no no es es un mano detalle perdida. menor. está bien. Por algún motivo el peronismo volvió a Cristina. Se sabe por eso Sí, por pero- qué Ah. se peleó y después por Bueno, qué entre otras cosas, por lo que fue la batalla contra el campo y sobre todo por la muy mala economía que hubo en el segundo mandato de Cristina. Si en el segundo mandato de Cristina fue muy malo El para la último año que economía, crecimos fue 2011. claro, fue muy malo para la economía y ahí Cristina empezó a perder las elecciones. Vuelvo a repetir, lo que te hace ganar o perder las elecciones es la economía. Por lo menos así fue en la Argentina en los últimos. Totalmente. Va a ser así, Pero va a ser me, así. me parece que es cierto, por una parte, que la oposición tiene que ver que tendría que, qué sé yo, por lo menos actuar de manera más o menos especular en relación con el peronismo y tener un criterio de unidad. Me parece que eso es importante. Y por otra parte, me parece que es cierto que el macrismo se cavó su propia fosa desde el principio. A ver, muchos veníamos señalando que la política que estaba llevando a cabo, sobre todo Durán Barba y Marcos Peña, era suicida. Era suicida. Pusieron a Cristina en la mesa de mármol, cual Frankenstein, y le insuflaron respiración artificial. De verdad que podían, Está bueno eso. de verdad que podían La haber figura. terminado. Y quisieron mantenerla viva en la mesa de mármol, y cuando llegó el momento, porque pensaban que los pueblos nunca vuelven para atrás. Bueno, ya vemos cómo sí. Pero además, el 2019 de Macri fue imperdonable. Arrancar un año electoral con aumentos de combustibles, con aumentos de tarifas, presionando a la gente en el bolsillo, que es fundamental en una democracia, fue un error garrafal. Y se subestimó. La gente vota economía. Cristian, ¿vos qué pensás de eso? Yo creo que nosotros, primero tenemos que mirar para adelante, creo que hay, nosotros tenemos que hacer una fuerte autocrítica, que creo que todavía no hicimos, hacia adentro, que no es autoflagelarse, sino es pensar
las cosas que no se hicieron bien. Y además reconocer errores es tan humano y lamentablemente a veces... Cualquier etapa, cada uno en cualquier etapa de la vida, cuando no funcionó como uno creía que tenía que funcionar, tiene que sentarse, pensar, hacer autocrítica. Pero no salió nadie a decir jamás una autocrítica. Creo que tenemos ¿no? que nosotros en provincia con María Eugenia lo hicimos, lo juntamos y siempre... A ver, yo fui ministro de Seguridad. Yo pienso cuántas cosas pude haber hecho y no hice, qué cosas hice al último tendría que haber hecho antes. Me parece que siempre, digamos, cuando uno pasa por un lugar, piense a su autocrítica. Creo que tenemos que ser más amplios. Creo que no es amplios solamente... Es ampliar. Aunar pensamientos con otros. Creo que hay que ampliar, que hay que seducir otros sectores. Y hay que incluir el peronismo antes. Hay que incorporar. Y me parece que la base que perdió en un principio el PRO es que el PRO, como gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, junto por el cambio en lo nacional, tuvo una amplitud mucho más grande. Mirá, Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires tiene hasta el Partido Socialista dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Entonces me parece que, y Juntos por el Cambio no fue tan amplio. Yo la verdad que en los 4 años discutí algo de las políticas de la provincia de Buenos Aires, pero lógicamente cuando tenés en el Ministerio de Seguridad... Pero vos venís del peronismo. Sí, yo vengo del peronismo. Y desde el 2003 construimos esta alternativa con Mauricio Macri, con María Eugenia, con Horacio, con Diego, y la verdad que me parece que nosotros perdimos la oportunidad después del 2017 en la elección de haber ampliado la coalición de gobierno, haber invitado nuevos actores a participar de Juntos para el Cambio. Y vuelvo a repetir, cuando uno tiene el Ministerio de Seguridad no tiene tiempo para la política de gobierno, pero sí siempre he planteado, así como planteo, por eso te decía José Luis, que no me escuchó antes, yo dije que hay que dialogar, que hay que plantear los esquemas. Me parece que tiene ideas muy, y lo hemos discutido muchas veces en el programa de Alejandro, tiene ideas que en serio son innovadoras. Hay que ver con la realidad argentina cómo alguna de esas cosas. Y miramos a Uruguay al lado, donde empieza a ser una competencia. Porque cuando vos tenés elementos, vos tenés capital y querés invertir, pensás dónde invertir. ¿Y qué piensas de esta reforma impositiva? Y lo que está haciendo Uruguay es muy atractivo, no solamente para muchos argentinos, sino para cualquiera que empiece a pensar en invertir. Las sedes centrales de las multinacionales se colocan en un país. Juana, es la lógica. ¿Por qué no va a ser, es la lógica pura. Vos lo que necesitas... A Uruguay hace medio siglo, y con el mayor respeto de los uruguayos, por supuesto, hace medio siglo atrás, Argentina lo miraba así desde arriba. Claro. A Uruguay, a Chile, a Brasil. Paraguay. A Paraguay. ¿Y ahora? Y ahora estamos todos así. O sea, la caída nuestra es estrepitosa. Por eso creo que ya no hay margen para andar... O sea, acordemos, armemos frente, armemos las mesas, pero hay 3 o 4 cosas que ya no deberíamos discutir más. Si a vos ahora Son Fernández te llama para hacer una mesa chica económica, ¿irías? Pero yo desde el primer día de la cuarentena dije, señor presidente, por Dios, equilibre la opinión de los médicos con una mesa de economistas, porque si no, se va a ir solo para un lado, va a descuidar la ley de gravedad, que es la economía, porque todo el mundo trabaja, y la va a pagar caro. Todavía no nos estamos dando cuenta, pero esta cuarentena, al destruir el mundo del trabajo, va a traer un ejército de millones de personas sin trabajo, sin perspectiva muy grave. Sí, claro que yo fui de los primeros que la propuso, la mesa de los economistas que asesorara al presidente. Y ahora con esto de Vicentín y como vos dijiste al principio, con Guzmán y los bonistas... Pero viste que los presidentes eligen a los economistas como muchas veces nosotros elegimos a los médicos. Viste que vos elegís al médico que te dice un poquito podés fumar, viste, no te tenés que cuidar tanto. Y en general eso pasa muchas veces con los presidentes, ¿no? Y los economistas, y acá tenemos a uno de los grandes, que es obviamente José Luis Esper, tienen ese trabajo de tener que decir la verdad. Y decir la verdad a veces es pinchar el globo. Y entre otras cosas los economistas lo que dicen es, mirá, si vos gobernás mal, sufre la gente. Y los presidentes prefieren los economistas que les dicen, no, mirá, la gente sufre porque hay gente mala, no por tu culpa. Porque hay especuladores, hay tipos que compran dólares, hay gente que fuga capitales. Entonces, esos economistas que
esos son en general los economistas que eligen los presidentes. Le ha pasado a todos los presidentes, también un poco al presidente Macri. Ese fue el gran debate entre los economistas profesionales, o muchos economistas profesionales, y Macri, ¿no? En el caso de Alberto Fernández es realmente muy significativo en ese sentido, porque además él lo dijo. Él dijo, los médicos, confío en los médicos, pero los economistas defienden intereses, no están del lado de la vida, dijo, Claro. ¿no? Un Que disparate, fue, Willy, claro, o porque no, pero la fue, gente trabaja pero 10, te 12 horas muestra, por día. ¿Cómo no pero va a por tener en eso, cuenta la economía? pero Es te muestra lo una que tara. opina, pero te muestra eso, y vos lo sabés, te muestra eso lo que opina buena parte de la dirigencia política en la Argentina, que es que los economistas, déjame con los economistas, siempre traen malas Pues noticias. la economía argentina ¿entendés? es algo que siempre Y bueno, ha sido y bueno, por algo, titular en las principales claro. planas de todos los Bueno, diarios. Porque los presidentes de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia y de ¿cómo se llama? Y de Perú escuchan a los economistas. Nosotros somos unos vivos bárbaros. Bueno, así nos va, digo. ¿Por qué Macri y Vidal están tan callados? ¿Por qué no salen a hablar? ¿Por qué no A ver, opinan? yo te voy a decir María Eugenia. O bueno, María Eugenia, Pero el presidente, creo que Macri ya tomó la misma decisión. Yo creo que hay un tiempo prudencial cuando vos te vas del gobierno, de hacer un silencio hasta que se reconstruye el otro gobierno. Los presidentes en Estados Unidos muchas veces, Obama recién volvió a hablar ahora, lo pueden hacer en conferencias, en reuniones, pero públicamente tienen pocas apariciones. Es un caso excepcional lo de Estados Unidos, No, además, digo, ahora, ¿no? Pero digo, y me parece que Mauricio tomó esa opción, tiene diálogo permanente con los distintos dirigentes. En el caso de María Eugenia, está activa, lo que no está mediática. O sea, tiene permanentemente reuniones con nosotros, con su equipo, va a intendencias, tiene que pedir permiso para ir de un lado al otro, va a intendencias, estuvo en Lanús, en Vicente López, en 3 de febrero, tiene varias reuniones, va en el gobierno de la ciudad, junto con Horacio, tiene varias reuniones que comparten en mirar el diagnóstico y lo que está pasando con la pandemia, y está activa. Lógicamente, ella lo dijo en diciembre, son 6 meses y la pandemia puede llegar a retrasar, pero sin duda está activa, lo que no está mediática, digo, no da notas. ¿Y ella piensa presentarse para futuras elecciones, para las próximas? La verdad que lo que dije antes, no, hoy para nosotros es muy difícil pensar en las elecciones que vienen. Me parece que si nosotros no podemos generar una cantidad de propuestas y sentarnos con el gobierno y con otros actores para entender que lo que viene en Argentina es muy duro y que tenemos que tener una salida económica que sostenga el trabajo formal y principalmente las pymes, que son las generadoras de trabajo, me parece que vamos a tener una Argentina que es imposible pensar en elecciones porque vamos a pasarla muy mal todos los argentinos. La caída... ¿Cuál es el panorama con la realidad económica que estamos viviendo y estas... La realidad es un poco lo que escribió José Luis, Willy. Yo creo que vamos a un drama realidad económico. acá a un mediano drama plazo? económico fenomenal. A ver, la caída de la economía argentina es de las más grandes del mundo hoy. Es la más grande del mundo. El año que viene, La caída del PBI, José Luis, 10.1, se calcula. No, el promedio del año puede ser que dé 10.1. Puede ser. Hoy la economía está cayendo 18-20%. Hoy. Puede ser que a la salida de la cuarentena la economía empiece a recuperarse un poquitito, pero la caída del año va a ser récord mundial. Yo diría, el drama económico que se avecina, por eso insisto con esto, el drama económico que se avecina, y ni hablar en 2021 cuando estemos en elecciones, yo creo que, repito, acabamos una sensación o de un anfiteatro con una película que no te gusta y te cambias a la otra película, te cambias de sala o se te incendia el teatro y tenés 2 linternitas. Kicillof que te dice por acá, chavismo, y el resto que deberíamos tener claro las 3 o 4 cosas que hay que hacer para cortar con no solo cortar con la crisis, sino cortar con la decadencia. Yo creo que la crisis que se avecina amerita o irnos más para atrás, como estamos yendo desde hace décadas, o que empiece a alumbrar una cosa que muestre una luz hacia adelante para la gente. Vos dijiste que la economía es como la ley de gravedad, ¿no? Entonces yo me imagino que estamos cayendo. Bueno, sí. Pero, cuando dije ley de gravedad, dije, me impacta la ignorancia del presidente. Pero lo que voy es que la economía importaba al principio de la cuarentena. Pero mi pregunta es, para volver a elevarse hay que llegar a velocidad cero, hay que plantarse para llegar a un plano, a una tierra y después volver a crecer.
¿Hasta cuándo se puede seguir cayendo? No hay Un país, la gente, puede la caer. economía, No hay las límite. pymes. Es que no hay Yo límite. creo que hay Mirá, que mirá parar la caída urgente. Vamos a caer, pero hay que parar la caída. Vamos a seguir cayendo. Sí, este año seguro. Ahora hay que parar la caída, pero la parada de la caída, como un poco lo que hablábamos recién, es que todas las fuerzas políticas, la justicia, hasta la Corte Suprema, los gobernadores de provincia, todo, acordemos 3 o 4 cosas elementales que el mundo no las cuestiona. O sea, el mundo no cuestiona que los países compiten, que las empresas compiten. El mundo no cuestiona que los impuestos que se cobran son razonables. El mundo no cuestiona que vos no podés tener sindicalista delincuente como sí tenés acá. ¿Entendés? Acá es eso que parece antisistémico. Che, fuera del sistema. No, es lo normal. Entonces acá no deberíamos cuestionar la necesidad de hacer una profunda reforma laboral en beneficio de la clase trabajadora, de hacer una profunda reforma del Estado para bajar impuestos para que la gente deje de ser un esclavo impositivo, y deberíamos ir a una apertura económica donde para que la gente pague por las cosas algo razonable. Sí, pero a mí me parece lo que vos decís, pero digo, ¿vos te pensás que nadie lo intentó? ¿Por qué Acá, viene el fracaso? Sí. Mira, acá el único, pero vos fijate la cantidad de condiciones que se dieron, ¿eh? Por eso es tan difícil hacerlo. Pero es imposible hacerlo si en democracia no generás mandatos sobre eso, si no haces campaña diciéndolo. El único que durante algún tiempo, y transitoriamente, por eso después terminamos la peor crisis de la historia, lo hizo, fue Menem. Pero esperá, veníamos de una hiperinflación y se había caído el muro de Berlín. O sea, no había chance de no hacer otra cosa que lo que hicimos acá, porque todo el mundo lo hizo, durante algún tiempito. Ahora, como algunas cosas no las hiciste como deberías haberlas hecho, terminaste en la peor crisis de la historia. Pero hacer las cosas bien acá, como estamos tan enfermos, es cada vez más difícil. Por eso, la pulsión nuestra, la actitud, sin pensar, es volver a hacer lo mismo. A ver, Argentina entró en default otra vez. Sí, sí. O sea, no paramos de entrar en default, ¿me entendés? Entonces, vos no te cuestionás ya que estafás a la gente que te presta. Es muy difícil hacer lo que tenés que hacer, pero es imposible hacerlo si no haces campaña diciendo que eso tenés que hacerlo. En lugar de ocultarlo, enmascararlo en algo que termina siendo lo mismo. Claro, pero ¿cómo impacta eso a una sociedad, tomar esas decisiones? Digo, Para la gente de trabajo, todo para bien. A ver, este país, y obviamente que hay excepción a la guasada que te voy a decir yo. Yo voy a decir una guasada ahora. Pero hay excepción a esta guasada. Pero en este país, las grandes diferencias en plata, en guita, en prosperidad, lo hacen chanta, chorro y delincuente. Básicamente. La gente de laburo, el que se levanta todos los días a trabajar, el joven que estudia, la pasa como el traste acá. Entonces yo digo, hay que cambiar el sistema ese. ¿Es tan complicado? Sí, claro que es complicado. Ahora, no pretendas que si no cambias el sistema, a la gente le va a ir bien. No, le va a seguir viendo bien a lo mismo de siempre. bien. Voy a hacer pasar a Jime con el postre un silencio. Entré en los momentos claves. Momentos ¿qué tal el críticos. Lo postre? comí antes de decir lo que dije. Está bien. Bueno, ahora lo puedes comer tranquilo. Menos mal comiste algo de dulce. Sí. No, sabes lo que hubieses dicho, ¿no? ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Se puede repetir, por supuesto, acá se puede repetir lo que quieran. Y les tengo que contar algo. Los veo como un cara de cocineros a todos. Sí. Bueno, te das Bueno, una Así idea. yo que- cocino. No te Bueno, das me una parece idea. muy bien. Entonces te tenés que meter en el Instagram de Recetazas, donde vas a encontrar todas las recetas que tenemos acá en el programa. Espectacular, Jime. Así que Muchas que gracias. disfruten. Te dejo con todo. Gracias. Una vez se sintieron perseguidos, investigados, escuchados. Yo sí. En la historia en la Argentina, cada vez que hay un cambio de gobierno, parece que es como una historia que se repite. Me parece que nosotros tenemos que pensar como argentinos en respetar la Ley Nacional de Inteligencia, que es bastante buena, y que tiene un sistema de control que para mí habría que cambiarle, que la oposición o los partidos de la oposición sean mayoría en esa bicameral de seguimiento. Hoy lo tiene el oficialismo, yo soy integrante, pero lo tiene el oficialismo, que permitan un control permanente como todas las democracias modernas. Haber cambiado ya de servicio de inteligencia a servicio secreto fue un gran cambio en el mundo, pero el principal elemento es cuando uno discute un plan nacional de inteligencia es para qué lo utiliza. Y no tiene que existir nunca para perseguir a quienes piensan distintos, a quienes por religión, por diversidad, y eso me parece que es lo que tenemos que pensar.
Y la Argentina ojalá termine de discutir alguna vez en serio este tema, porque es uno de los temas que tienen que ser política de Estado. De los avances de la democracia, para mí hubo 3 leyes fundamentales que fueron de mucho consenso. La primera tuvo que ver con la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia. Dieron base a un sistema democrático y las relaciones de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, la inteligencia para separarlas de lo que tenían que hacer cada uno, después de muchos años que la Argentina no tenía claro esto. Y del 83 en adelante, estas fueron leyes de mucho consenso. Me parece que respetando la ley no se producen hechos de ninguna característica, porque siempre hay que entender que cuando son áreas de inteligencia hay mucho contrapropismo, hay mucho sujeto suelto que aprovecha la circunstancia de tener una credencial y muchas veces no la utiliza para el fin que lo requiere la Argentina, sino para beneficio propio. Y ahora esto que está pasando Macri sobre el espionaje, supuestamente en oposición y gente que ha trabajado con él en empresas. Mira, a mí dicen que soy uno de los que está, pero yo creo que la justicia tiene que ver. Nosotros estamos trabajando desde la bicameral, recibiendo... Pero que la justicia avance en todo lo que tenga que avanzar. Y que lo haga de manera firme. A ver, uno siempre... A mí me pareció que cuando uno está en el gobierno parece que dice confío en la justicia y cuando está en la oposición no. Yo confío en la justicia. Y creo que tiene que haber una justicia independiente con el juez y el fiscal que están trabajando, tanto en Comodoro Pi como en Loma de Zamora. Yo he trabajado muchas causas vinculadas al narcotráfico y han trabajado bien, tanto Federico Villena como Cecilia Diancarona, como en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Pi, con distintos jueces, y han trabajado bien. Yo confío en que trabajen, que averigüen, que investiguen y que seguramente la verdad saldrá a la luz. Pero yo confío también que nuestro gobierno no perseguía a nadie. Que la decisión política de Mauricio Macri era de la libertad, de respetar al otro, de respetar la libertad de expresión, la libertad democrática, como pocas veces se vio en la Argentina desde el 83 en adelante. Yo creo que esa es la gran deuda de la Argentina con la democracia. Terminar con los servicios de espionaje, con los servicios de inteligencia, que son bolsones oscurísimos que provienen todavía hoy de estructuras que tienen que ver con la dictadura militar. Esa es una deuda pendiente. Y ojo en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, con estas aplicaciones, cuidar, que son instrumentos de espionaje. Yo lo denuncié instantáneamente. ¿Por qué son cosas de...? Porque estás poniendo una cantidad de datos que no son relevantes. La cantidad de datos que te pide cuidar, Juana, es una cosa... sí. A ver, yo lo he tenido que para- usar. Pero entonces ahora, por ejemplo, Juana, uno para circular la necesita sí o sí. Para que vos Bueno, tengas idea, la cantidad de datos... Tuvieron que retroceder con la obligatoria. No, la cantidad de datos que te da cuidar, yo cuando tenía un secuestro extorsivo le tenía que pedir permiso a un juez. Claro. De la cantidad de datos que le damos al gobierno de cuidar, yo lo dije así para que lo entienda la gente. La cantidad de datos, yo para saber dónde estaba la persona que secuestraba a los secuestradores tenía que pedir a la empresa, pedírsela al juez para que se la pida a la empresa. Hoy la tienen automáticamente. Ojo con eso, O sea, porque es una Entonces que las aplicación... personas no están obligadas No están- a utilizar. no están obligadas. Te frenan y te dicen- Nadie te puede obligar, ¿sabes por qué? Porque no es obligatorio tener un teléfono. Mira. No es obligatorio tener un teléfono celular. Entonces, si vos no Para querés- trasladarse, las personas tienen que tener el permiso. Pero en Ese- provincia solamente piden... No, pero ese permiso se puede tramitar fuera de la... No, pero es de la cierto, es aplicación. cierto lo que dice Juanita. Fuera de la aplicación. En muchos puede ser, pero- en muchos lugares están pidiendo y están exigiéndole a la gente para desplazarse esa aplicación. A mí me lo cuidar. pidieron. Te diré en que, provincia por ejemplo, me lo absolutamente pidieron. cuidado con eso. Nosotros tenés- porque si vos teníamos tenés el el programa permiso, no. y el canal nos pide el permiso para venir. Pero Sí. si yo ve que vengo del norte, de la provincia, ¿cómo hago para cruzar capital sin la app? Tenés que tramitar un permiso permiso especial. Tengo que tramitar una cosa que Pero que no ojo con existe. eso. Hay ojo un con permiso eso. por 48 Sí. horas. Sí. Ojo Pero con bueno, eso, todo con la complicado, aplicación. complicado, Y ojo Claro. también con estos sistemas de ciberpatrullaje que se toman la libertad de ver y de espiar qué sitios navegamos, por dónde accedemos a tales o cuales páginas. Cuidado porque esto no es constitucional. Esto no es constitucional y no se puede naturalizar el hecho de que una aplicación de un gobierno te pueda estar espiando todo el tiempo. Esto no se puede naturalizar. Bueno, agradezco nuevamente Salud, que hayan estado. Muchas Gracias. gracias. Un Un beso, placer. un beso a Mirta, por Un supuesto. beso a Mirta, Claro. se lo vamos a Mirta. mandar, por supuesto. Yo me despido. Mañana vamos a tener a Sandra Mianovich, al doctor José Abadi, a Noelia Marsol y a Sergio Verón. Los espero mañana a la 1:30 del mediodía y, como digo siempre, al virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias.